que la cizalla ya tome el control. El rescate comienza. No mires atrás. Carvin Rescue Podcast arranca ya. Y con ustedes ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Carvin Rescue Podcast. Bienvenidos a todo el Paraguay, a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Bienvenidos a este canal exclusivo del rescate vehicular, de la ciencia del rescate. Gracias por estar del otro lado, gracias por compartir con nosotros cada viernes, por compartir el video, las programaciones, por suscribirse, gracias por seguirnos, y no olvidarse de marcar la campanita para que no puedan perderse ningún tipo de programación, ningún tipo de episodio que estamos transmitiendo día tras día. Soy Carlos Brites desde Paraguay, compartiendo con ustedes esta especialidad tan importante que es el rescate vehicular a nivel mundial, ¿sí? Bueno, antes de arrancar tenemos el agradecimiento a nuestras marcas que hacen posible esta programación cada viernes. Sí, tenemos al equipo de Florentín Creaciones, empresa dedicada al equipamiento integral de rescate y trauma y emergencias. Ellos nos están obsequiando este kit de primeros auxilios que podés ganarte dejando tus tres últimos en la bandeja de comentarios. Así es que podés ganarte ese kit para tu vehículo. También agradecer a Prevensep, la empresa dedicada a la seguridad industrial, una empresa que representa dos productos muy importantes en lo que respecta a rescate vehicular, que es el High Lift Fear Responder, el gato manual para rescate vehicular y el dispositivo SNAI, que es la boa de rescate conocida, que es español, que está representando en el Paraguay y por qué no para Latinoamérica. Así es que gracias Prevensep por estar con nosotros programa tras programa, ¿sí? También agradecimiento muy especial a MIG Prevención, asesoramiento en prevención de siniestros, SIPA, seguridad y salud ocupacional. Gracias a MIG Prevención por estar con nosotros y confiar en nuestras programaciones. También de la programación anterior se ha sumado, hoy también está con nosotros Emergencia 123, un servicio prehospitalario de ambulancias, un servicio para traslado de pacientes de alto o bajo riesgo, coberturas de seguridad y prevención en eventos deportivos, eventos sociales, conciertos, etcétera. Así es que pueden hacer contacto con ellos, que son la empresa Emergencia 123, servicio de ambulancias. Bueno, hoy tenemos un programón muy especial, un programón dedicado especialmente para Latinoamérica. Tenemos a un gran amigo, un amigo que estuvo conmigo desde muchos años atrás y en los últimos 15, casi 20 años ya, codo a codo en lo que es los encuentros latinoamericanos de rescate vehicular, los encuentros nacionales de rescate vehicular en Paraguay y otros países y también alrededor del mundo a través de la Organización Mundial de Rescate, quien es Oscar Campillo. Oscar Campillo es una leyenda, yo lo considero así, es un compañero que ama el rescate vehicular. Representó una marca muy importante de herramientas de rescate, la Holmatro, en toda Latinoamérica, recorrió toda Latinoamérica con esta herramienta, además de proveer entrenamiento, asistencia, servicio. Así es que este tema muy importante para todos nosotros los latinos, y vamos a la intro para presentar este tema.
Hoy presentamos la historia del rescate vehicular en Latinoamérica. Muy bien, nuestro tema hoy, la historia del rescate vehicular en Latinoamérica. Como le mencioné, va a estar con nosotros Oscar Campillo, quien nos va a estar comentando un poquito de lo que fue la historia del rescate vehicular en toda Latinoamérica, desde México para abajo principalmente, ¿sí? Y bueno, de cómo nació el rescate vehicular alrededor del mundo. Así es que le dejo la entrevista, aprovechen, dejen sus comentarios y bueno, háganos saber porque duraría esto más de 60 minutos. Háganos saber algún tipo de comentarios que quieran compartir con nosotros. Vamos a la entrevista. Muy bien, tenemos al gran amigo Oscar Campillo, como le estaba presentando, un amigo de muchos años, una leyenda para Latinoamérica, Oscar Campillo, quien representa una marca muy importante también alrededor del mundo y especialmente para Latinoamérica. Y ¿quién no querría tener a Oscar Campillo en aquel tiempo y hasta hoy día, verdad? Lo que fue el inicio de rescate vehicular en Latinoamérica. Es por eso que este tema tan importante, la historia del rescate vehicular en Latinoamérica, ¿quién otra persona como Oscar Campillo que pueda contarnos un ratito de lo que fue su historia, su experiencia aquí en Latinoamérica? Oscar, bienvenido al programa. Gracias, Carlos. Un placer estar acá contigo. Primero que todo, felicitarte por este programa porque realmente creo que abre unas buenas expectativas y este tema así de que ya me hiciste como una leyenda, ya me estoy sintiendo como viejo, pero bueno, no importa. Muy rico estar acá, que conversemos de todo esto, sobre todo para la gente joven que no, que está apenas entrando en este mundo en los últimos 5, 8, 10 años y que es bueno que conozcan como desde dónde viene todo este ímpetu que hemos marcado, que tú has impulsado, que yo te he estado acompañando y bueno, otros grandes amigos de nosotros que hemos empezado a manejar esto tiempo atrás y que seguramente en esta conversación haremos referencia. Sí, sí. Yo creo, Oscar, que 60 minutos es poco para lo que es tu experiencia y lo que es la historia del rescate vehicular en Latinoamérica. Yo creo que va a ser poco 60 minutos. Así es que tal vez podríamos hacer una parte 2 de todo esto. Porque yo sé que la gente en toda Latinoamérica, desde México para abajo, va a querer saber qué hacía Oscar Campillo durante todo ese tiempo en esa región. Así es que, Oscar, ¿cómo arrancó rescate vehicular en tu vida? A ver. Bueno, correcto, Carlos. A ver, eso se remonta a 1976, cuando yo me vinculé a la Cruz Roja Colombiana, a la seccional Antioquia. Yo viví en Medellín y ahí entré fuera de los cursos básicos que veíamos, entré al grupo de rescate y me entusiasmé mucho por la parte de rescate. Inicialmente fue la parte de rescate con cuerdas, trabajamos mucho con rescate con cuerdas y después empezamos a meternos un poquito en la medida en que estábamos saliendo a atender las emergencias en las ambulancias, pues nos tocaban los accidentes vehiculares y empecé ahí a mirar y a tratar de ver cómo lográbamos sacar las personas de los carros. Era una labor realmente titánica si la vemos a lo que es ahora, pero bueno, logramos con lo que teníamos, con lo que sabíamos, con la muy poquita información que existía en ese tiempo, ir mejorando poco a poco. Ahí es cuando empezamos también a usar las barras, las Halligan en su momento, martillos, mazos, y lo que nosotros pretendíamos era simplemente abrir una puerta a fuerza. Era física a fuerza que teníamos que abrir. A veces usamos unos winches que tenían algunas de las unidades de rescate de Cruz Roja, otras veces con cuerdas, tratábamos de jalar, pero era simplemente el afán de sacar a esa persona del vehículo. Y lo hacíamos así, sin muchos procedimientos, sin mucha técnica, solamente con el deseo de sacar a la persona. Ya. Y después de ese tiempito ingresaste a una marca muy conocida de herramientas, Oscar, ¿no? Bueno, no, después de ese tiempito en la Cruz Roja consiguieron una herramienta hidráulica, consiguieron una Horst
porque había que cargarla como entre 3 personas Ujú. y era pues ya ahí sí fue como el día y la noche. Ahí empezamos a mirar y yo logré, con algunos contactos que tenía en Estados Unidos, empezamos a tener información de los Carbuster y entonces empezamos a tener los videos en VHS de los Carbuster donde simplemente lo que ellos hacían era quitar el carro al paciente, le quitaban las puertas, quitaban el techo y sacaban el paciente por el lado de su lado, ¿no? Si es el conductor, lo sacaban por el conductor, pero la idea era destruir todo el carro. Entonces, de esa forma empezamos a trabajar y yo siempre decía que a mí me gustaba mucho quitar el techo porque pues, yo soy alto, entonces me quedaba muy fácil pararme y poder ayudar a manipular al paciente. Pero en ese tiempo, digamos que era eso, eran los Carbuster, fueron los primeros que nosotros o que yo tuve contacto en esa parte. Posteriormente, y un poquito antes de hacer mi ingreso a la empresa, donde trabajé 20 años, yo tenía en Colombia una empresa de equipos de rescate llamada RIP, Rescue and Paramedic Equipment, y representábamos empresas de Estados Unidos. Y allí, alrededor de 1993, sale una licitación grandísima con un convenio con un banco alemán, el KfW, para dotar a los centros de emergencias de Colombia de equipos. Yo participo, ya conocía un poquitico lo de las quijadas, contacto a la empresa Olmatro, que en ese tiempo estaba solamente en Holanda y estaba empezando a abrir oficinas en Estados Unidos y le explico cuál era el proyecto. Le vieron con buenas cosas, ellos no conocían pues nada de Latinoamérica ni nada. Y hicimos el proyecto, nos ganamos el proyecto, 60 herramientas combinadas, una bomba pequeña, una combinada, un RAM pequeño y 60 juegos de bolsas de levantamiento. ¿En qué año, Oscar, eso fue? 1994. Ya. Y ahí ya se conoció un poquitico más la marca y las herramientas. Yo ya empecé a capacitarme, fui a Holanda, me capacité, hice cursos con ellos para el manejo del equipo, para ir a Colombia. Hicimos muchos cursos en Colombia enseñando a manejar la herramienta porque habían partes donde no conocían qué era eso. Y ahí posteriormente ya empezó mi relación con Olmatro como distribuidor de Olmatro durante 6 años, del 94 al 99. Estuve como distribuidor de Olmatro para Colombia, donde hicimos muchos cursos. Yo hice muchas demostraciones, porque realmente yo creo que es un vacío que hay en toda Latinoamérica, es la parte de capacitación. Ajá. Entonces, yo más que vender era capacitar. Para mí lo más importante era capacitar. Y después, a partir del año 2000, ya digamos que eso es como épocas recientes, ya viene la vinculación al Olmatro como gerente para América Latina y ahí es donde empiezo a trabajar y a divulgar todas estas cosas. Antes de eso, en 1994, 92, conozco, creo que tú te acuerdas, el ICET, Sí. el Instituto para Atención de Emergencias. ICCET. ICET es el International Center of Emergency Techniques. Lo manejaba un holandés. Sí. Yo lo conocí a él, me estuvo mandando unos manuales en inglés, donde están esos dibujitos, creo que tú te acuerdas, unos dibujitos que aparecía el carro medio deformado y el bombero ahí a un lado, era todo como a lápiz. Sí. Y bueno, en ese tiempo no había, apenas estaba empezando internet. Ajá. Y todo lo hacíamos por fax. Yo tenía que fotocopiar rápido eso porque se perdía ese fax y se iba deteriorando. Y empezamos a ver algunas técnicas de apertura de puertas y demás. Y el ICET es el que desarrolló 2 procesos muy importantes que todavía después de 30 años o más están todavía efectivos. Uno es el método Saber, que se conoce muy bien, Sí. que se conoce en Brasil, en Chile, bueno, en casi todas partes. Se habla del método Saber en rescate vehicular. Y los niveles de atrapamiento. En ese momento
y SET hablaba de atrapamiento físico 1, atrapamiento físico 2, atrapamiento Sí, mecánico. sí, Lo que pasa es que eso después se diluyó y no, esa información no llegó mucho aquí a Latinoamérica, sino, digamos, recientemente en los últimos 15 años de nosotros. Entonces, ahí con Mertens, que era el gerente, el presidente de eso, tuve mucha relación, aprendí muchas cosas, tuve mucha información y también empezamos a trabajar al principio con lo que se trabajaba, aún antes de llegar las herramientas hidráulicas, habían los Porta Power. Yo sé, no creo, si tú te acuerdas de los Porta Power, eran unos equipos que se usaban en los talleres chapería, para enderezar, de chapería para enderezar chasis. exacto. Y era una bomba manual pequeña y unos cilindritos y unas quijaditas chiquiticas que abrían más o menos como 10, 12 centímetros. Y con eso empezamos nosotros a cambiar la barra y la fuerza. Por eso, pero eso no habría sino un pedacito de nada. Pero nos ayudaba mucho. Entonces nos volvimos muy expertos en manejar los portapower, sobre todo porque en ese tiempo el portapower tenía 5 toneladas de fuerza. Entonces era una maravilla. Después salieron los de 10 toneladas. Todavía aún nosotros en Rescue Masterclass, en los cursos de rescate pesado, utilizamos ese tipo de portapower porque nos permiten muchas cosas, sobre todo trabajar en espacios muy reducidos. Entonces son otros equipos que vienen desde hace muchos años y que apenas ahorita están funcionando todavía. Sí, sí, inclusive esa nomenclatura de Power acá en Paraguay se usaba muchos años atrás. Inclusive al RAM le llamaban Power. Inclusive tal vez por los cilindros y todo lo demás. Claro, claro. Ujú. O Sí, sea que entonces, básicamente la escuela que arranca desde tu persona, estamos hablando desde Colombia con la escuela Carbuster, ¿correcto? correcto. De ahí, de Colombia, ¿cuál fue el siguiente país que arrancaste con las capacitaciones? Dejando de lado lo comercial, ¿dónde empezaste a pisar fuertemente, Oscar? Bueno, después de ahí me moví a Perú y también a Venezuela. Y ahí fue donde empezamos a hacer algunos trabajos con mi empresa de Colombia, que es una empresa pues, privada, entonces teníamos algunos contratos en Perú. Ahí empecé a conocer ya algunos de los bomberos de ahora, ya estamos viejos también, pero de ahí empezamos a trabajar y en Venezuela. Hice algunos trabajos también en Panamá y en Cruz Roja de Costa Rica hace mucho tiempo también hicimos algún pequeño curso por allá. Pero más que todo, yo digo que mi trabajo más fue a nivel de Colombia, de tratar de mover más la parte de capacitación en Colombia. Ya después que me vinculo a una empresa, ya ahí sí me abro para todos los países, casi todos, enfocándome mucho empezando a conocer Chile, Brasil, eran son dos potencias en rescate vehicular. Eh, México más o menos. También en México al principio tenía algunos amigos allá cuando tenía mi empresa en Colombia, o sea, estamos hablando del 95, 96, pero ellos sí tenían un poco de herramientas hidráulicas que las conseguían de segunda, que las bajaban por la frontera. ¿Ya? Las conseguían y entonces las entraban por la frontera y ellos sí tenían equipos Horse. Yo creo que eran casi que los que más equipo tenían en su momento. En Colombia habían muy poquitos, en otros países muy, muy poquitos. Y creo que los que entraban a través de carros de bomberos usados que se donaban Ya. a países como Paraguay, como México sobre todo, que se entraba todo este tipo en Argentina también, que se entraban este tipo de equipos y de carros usados, y ahí venían los equipos y los bomberos no sabían ni cómo usarlos ni para qué se usaba. O sea que México estaba un poco más equipado que el resto de Latinoamérica sería. Tal vez sería por la Claro, frontera, ¿no? claro, por la frontera, por lo cercano a la frontera tenía mucha más capacidad de equipar. Pero lo mismo, cero capacitación, o sea, muy poquita capacitación.
Y eso, Entonces, justamente eso te iba a preguntar, viendo esos recorridos que hiciste, Colombia, Venezuela, Perú, Centroamérica, un poco de México, ¿cómo encontraste la formación en aquel tiempo, Oscar, cuando empezaste las capacitaciones? mira, muy incipiente, yo creo que muy incipiente, creo que aún en cuerpos de bomberos de primeras ciudades, de ciudades de primera categoría, se ven, y aún todavía se ven, desafortunadamente, un atraso muy, muy grande, muy atrasados en capacitación adecuada. O sea, todavía en ese tiempo seguíamos sacando pacientes y yo saqué mucho paciente y enseñé también, porque en ese tiempo era lo que se hacía, a sacar el paciente por la puerta por la puerta del conductor, colocándole el chaleco, el KAD, eh, tirándolo y sacándolo. Usábamos las tablas, sí, usábamos tabla de madera. Mm. En ese tiempo era pura tabla de madera. Eh, todavía ahí todavía seguíamos mucho la parte de la restricción de movimiento cervical, muy muy fuerte. Era como lo más importante, no nos importaban las hemorragias ni muchas cosas, sino la parte cervical se insistía mucho. Eh, Estabilización muy poquita, muy muy poquita estabilización, casi que llegar directo al paciente y ver cómo lo sacábamos, sin mucho acceso de paramédico ni de alguien que tuviera así unos conocimientos un poquito avanzados. Todos teníamos los cursos básicos de primeros auxilios, donde Mm. nos enseñaban cosas muy básicas, pero no más. Podemos considerar que era un patrón prácticamente de toda Latinoamérica, esto de poca estabilización, más el collar, por la puerta Claro, ese es y el protocolo. No estabilice, llegue directo, trate de abrir la puerta, póngale el chaleco, póngale el collar y sáquelo, no más. quite el techo. Y quite el techo, claro, claro, había que quitar el techo porque era muy bueno y generaba mucho espacio. Pero nada de manejo de asientos, nada de creación de espacios, nada de lo que se ve ahora. Año 2000 aproximadamente, haciendo un redondeo. Bueno, en el 2000 ya la cosa cambia bastante porque yo ya venía de haber recibido capacitación en Europa y en Estados Unidos en rescate vehicular. Ujú. De hecho, mis primeros pinos en rescate estaban sobre cuerdas y sobre espacios confinados. Ya. Por allá como en el 94 es que empecé a voltearme para rescate vehicular. Entonces yo ya tenía experiencia, ya había tenido varios cursos, había tenido varios instructores que son, todavía hay algunos de esos están vivos, de renombre aquí en Estados Unidos. Y ellos me enseñaron muchas cosas y era lo que yo llevaba a todos los países. Quien nos está comentando un poquito su experiencia, su historia. Y Oscar, después de esos países, México, Colombia, Panamá, Venezuela, ¿qué país un poquito más al sur? ¿Qué país recibió a Oscar Campillo como uno de los encargados de este proceso? Bueno, Carlos, yo creo que Latinoamérica, desde Colombia era muy costoso viajar. Era muy difícil para nosotros viajar de Colombia a una Argentina, a un Paraguay, a un Chile. Entonces, digamos que no me pude bajar más de Perú en su momento. Lógicamente, después de que empiezo a trabajar yo con Olmatro y en mis funciones de gerente para América Latina,
ahí sí empiezo a viajar, y digamos que ahí fue una de las veces que te conocí a ti cuando me invitaron a un congreso. No recuerdo, debe haber sido para el año 2002, 2003 2001, o 2000, 2001. no, 2002. Eso, estaba yo muy recién abriendo mercados en todas partes y dando capacitación. Ujú. Y ahí fue donde te conocí. Y de ahí para adelante ya empiezo yo a viajar a todos los países, porque yo necesitaba crear distribuidores. Porque en ese momento Colmastro no tenía sino un distribuidor en Perú Sí. y mi persona en Colombia. Al yo venirme de Colombia, quedó solamente un solo distribuidor, entonces a mí me tocó montar toda la red de distribuidores en 17 países que quedaron, y monté toda una red. A través de ahí empezamos todo el proceso de educación y de promoción de los equipos, pero más que todo era, o sea, había mucha parte comercial, pero también era la parte de los cursos. Por eso fue que pude dictar tantos cursos, conocer tantas ciudades, conocer tantas personas, Sí. que poco a poco fuimos aprendiendo de todos. Y en aquel tiempo, Oscar, 2000, 2005, ¿cómo estaba Argentina, Chile? Mira, Chile estaba bien, porque creo que Chile es uno de los países dentro del área latina muy bien organizado a nivel de bomberos. Eh, en ese tiempo la Junta Nacional de Bomberos estaba muy, bueno, y todavía sigue muy organizada. Compraba algunas cosas, compraba mucho equipo de camiones sobre todo, y en algunos de los camiones venían algunos equipos, más que todo equipos Lucas, porque ellos trabajaban más con camiones hechos en Europa, ¿no? Camiva, Renault. Entonces ahí lograban meter algunas herramientas de rescate Lucas, más que todo. En otros países en Argentina había un fabricante local que creo que se llamaba Harley, que hacía unos monstruos también de herramientas gigantescas, tratando de copiar la Horse, pero eran unos equipos muy grandes, muchos problemas en las cuchillas, muy pesados. Pero bueno, era lo que había en ese momento en Argentina. En Brasil había otro fabricante también que hacía también herramientas hidráulicas de rescate, copiando un poquitico todas estas cosas de Horse. Era como el único más grande que había a nivel mundial que se conocía. Pero el resto era todo muy incipiente. Sobre todo que cuando llegaba uno a mostrar los equipos era como mostrar una cosa espectacular, muy buena y de mucho valor. Entonces, la limitante de los cuerpos de bomberos era la parte económica, ¿sí? Entonces, ese fue un trabajo muy grande que había que hacer. Pero poco a poco creo que la gente fue entendiendo y logramos entrar a los países con la parte de capacitación. Creo que todavía falta mucha capacitación en Latinoamérica, todavía hay mucha parte donde uno quisiera llegar a dictar capacitaciones, pero poco a poco creo que ha ido subiendo el nivel. Creo que el nivel ha subido bastante, como el 2011, 2012, que posteriormente, si quieres, hablamos ahí de esa fase, que tú eres también ahí un artífice de esa parte, aunque tú estabas en Paraguay haciendo también un trabajo, creo que fue desde el 2008, 2005, algo así, estabas tú muy encerrado en tu Paraguay, pero ahí trabajando calladamente hasta que nos encontramos y pudimos ponernos al día de todo lo que hacíamos cada uno de nosotros. Sí, realmente en Paraguay, nuestra referencia de formación era lo que podría venir de donativos con instructores, ¿sí? Y también Chile. Chile fue una de las academias de rescate vehicular que impartía cursos para toda Latinoamérica, o sea, especialmente para toda Sudamérica. O sea que viajar a Chile a hacer un curso de rescate vehicular era la oportunidad grande que
pocos podían acceder, como tú decías, con respecto a los viajes y todo lo demás, ¿sí? Esa era la referencia en aquel tiempo, por lo cual eso tal vez motivó a que nosotros también acá intentemos hacer algo, ¿sí? Paraguay también arrancó con Car Booster. Esto es algo que te lo digo yo porque en sus momentos, en los inicios, hemos tenido esta escuela también, ¿sí? Brasil, Oscar, sabemos que Brasil es un país bastante grande, prácticamente un continente solo. ¿Qué encontraste de diferencia entre Brasil y el resto de Latinoamérica, Oscar? Bueno, Carlos, sí, Brasil es un continente completo, o sea, más de 200 millones de personas, ciudades muy complicadas, con grandes tráficos, carreteras muy complicadas. Mira, yo creo que en Brasil hay dos situaciones muy interesantes. Uno, el conocer los bomberos del lado militar, que son casi como el 90% de los bomberos de Brasil son militares, Sí. y conocer los bomberos voluntarios que están más hacia el sur de Brasil. Entonces son dos realidades distintas, dos sistemas de trabajo distintos, porque el sistema de trabajo del bombero militar es bajo la milicia, bajo las órdenes, es más, sí, más, ejecutan más las cosas eh, de un modo más militar. Y en la parte de los voluntarios es más, un poquito más relajado, pero más amigable, si se podría usar esa palabra. Pero creo que también estaban muy atrasados, muy atrasados estaban en rescate vehicular. Si bien encontrábamos personas con muy buenas capacidades, estaba la academia, o está la Academia de Bomberos de Sao Paulo, por ejemplo, está la Academia de Belo Horizonte, de Minas Gerais, está Río de Janeiro, está Brasilia, en academias muy grandes, con muy buenas instalaciones. Y digamos que lo que se impartía era muy al estilo en ese momento de Carl Buster también. ¿Sí? Cuando yo llegué a hacer los cursos en Brasil, que hice muchos cursos allá, en esas grandes ciudades empezamos a ver eso, era simplemente la consigna era quitar el carro al paciente. Entonces vamos a quitarle todas las puertas, vamos a quitarle el techo y saquémoslo. ¿Sí? Ese es como el protocolo que siempre ha existido o había existido en Latinoamérica, trabajar con el chaleco de extricación, sacar a la persona con una tabla si había tablas, porque a veces no había tablas, había las camillas de lona, que también las usamos en su momento. Las camillas de tabla se volvieron a veces muy raras, entonces usábamos camillas de lona, común y corriente, de esas que el paciente ahí queda en una curva. Entonces, pero si uno ve, por ejemplo, ciudades como Sao Paulo, la Academia de Bomberos de Sao Paulo es gigantesca, la escuela, pero si uno se sale una hora y media hacia las afueras de Sao Paulo, la realidad es completamente distinta. Río de Janeiro lo mismo, o sea, Río de Janeiro es un cuerpo de bomberos que tiene lanchas, tiene helicópteros, tiene una cantidad de cosas, equipos de todo, y te sales un poquito más hacia afuera y lo ves muy complicado. Entonces, es complicada o sea, tratar de uno hacer una radiografía es como decir, a ver, ¿cuáles son los que más pueden, los que más tienen, pero no necesariamente los que más equipos tienen la capacitación más adecuada? Sí. ¿Y cuándo, Oscar, empezamos a dejar de cortar los hierros y preocuparnos del paciente en Latinoamérica? ¿Cuándo empezó esos cambios, Oscar? Bueno, yo creo que esos cambios, vos sos uno de los culpables entre comillas, ¿no? Un buen culpable. Y No, bueno, pero te pregunto porque tal vez había ya un país que acá en Latinoamérica ya se estaba adelantando a eso, o al menos en concepto. Por eso te pregunto si encontraste algún país que visitaste bueno, ya con eso. Chile tenía un buen sistema de trabajo, con sus protocolos, con su pater, con todo esto.
Eh, pero había digamos que una dificultad, y era que bajo las leyes de Chile, el bombero no podía trabajar mucho atención prehospitalaria. Entonces ahí había una separación muy grande, porque lo que a los bomberos siempre nos han enseñado son unos primeros auxilios básicos, que a veces no son suficientes para atender una emergencia vehicular, y requiere un profesional del trauma. Entonces, si bien Chile, y con la academia que tiene 35 años, creo que tiene la Academia Nacional de Chile, es un referente en la parte de rescate y trabaja un rescate más organizado. Creo que, aparte de ellos, Colombia está muy incipiente, Ecuador muy incipiente, Perú muy incipiente. O sea, porque teníamos el problema de, ok, ¿quién va a atender bien al paciente? Entonces nos dedicábamos a sacar al paciente, sí, lo sacábamos y lo montábamos en una camilla y móntelo en una ambulancia y salga con él. Pero no había un manejo prehospitalario. Y es ahí donde de pronto se hace un quiebre importante, cuando empiezan a surgir todos estos técnicos de urgencias médicas, los paramédicos que se llaman en distintos países diferentes, cuando sale el SAMU en Chile, y se empiezan a involucrar cuando sale el SAMU de Brasil. Pero, por ejemplo, yo encontré en el 2001, 2002 en Brasil, que el SAMU llegaba al accidente, pero el SAMU se quedaba afuera. O sea, los de SAMU se quedaban en la ambulancia afuera esperando que los bomberos sacaran el paciente, porque no estaban autorizados para entrar al vehículo, para manejar al paciente. Ujú. De hecho, durante muchos años tuvimos muchas reuniones y mucho trabajo en Brasil, tratando de que entendieran que había que poder entrar un cilindro de oxígeno dentro del vehículo para ponerle oxígeno al paciente. Ellos decían que eso era peligroso, que eso es una bala con presión, que si eso sale disparado es un proyectil. Y fueron muchas reuniones con médicos, con traumatólogos, con bomberos, para forzar a que se hiciera un protocolo y se autorizara entrar por lo menos el oxígeno, y después que los paramédicos pudieran entrar al vehículo. Y ahí es donde de pronto se hacen unos grandes cambios, pero te estoy hablando que eso es, no sé, 2008, 2010, por ahí más o menos. Se ve que ya como que hay un poquitico más de trato al paciente, no el rescatista que va y corta el carro y no le importa qué cortó ni nada, y muchas veces eso hacíamos, o sea, destruíamos el carro cuando posiblemente ni siquiera chequeábamos las puertas. Era salvaje. Era el collarín y nada más. Collarín, si tenía chaleco, y más aún, el collarín muchas veces era, las ambulancias normalmente tenían 1 o 2 collarines, del tamaño que fuera, y se le ponía. O de pronto se le ponían estos Filadelfia, que son de 2 partes así, Sí. listo, nomás. Entonces, no habían en su momento, todavía no había salido Steve Neck con los collares ajustables. Ajá. Eran los collares normales, que los sacaba, por ejemplo, la marca Ambu, eran collares de una sola talla. Entonces siempre había, por ejemplo, los L's, y había que ponerle el L al paciente, así le sirviera o no le sirviera. ¿Sí? Pero bueno, ya tenía el collar. Entonces, digamos que uno decía así, ya va inmovilizado. Y eso ya ahorita ha cambiado así 180 grados completamente. Bien, Oscar. Vamos a un corte y volvemos, ¿sí? Vale, perfecto.
Oscar Campillo compartiendo un poquito su experiencia en Latinoamérica, justamente comentando un poquito cómo fue la evolución de la presencia de las herramientas, del manejo del trauma al paciente, lo básico que se podía hacer y todo lo demás. Oscar, ¿hubo algún cambio significativo con la presencia de más herramientas en Latinoamérica en base a tu recorrido por todos los países o era casi lo mismo sin mucha evolución? Bueno, mira, la introducción de las herramientas hidráulicas realmente sí trajo una revolución completa. O sea, pasamos de la fuerza humana a la fuerza de la hidráulica. Entonces ahí ya digamos que el bombero se sentía mucho más poderoso, se sentía mucho más útil como tal, eh, pero se sabía muy poquito de anatomía vehicular. Como te decía, simplemente quitamos puertas y techos y sacamos al paciente. Pero empiezan como a formarse un poquitico los criterios de qué tenemos que hacer, ¿sí? De cómo lo podemos hacer mejor. Empezamos a mirar criterios de estabilización. Entonces empezábamos a ver cómo se podía estabilizar, se empezaron a trabajar las estabilizaciones muy sencillas, eh, pero siempre los cursos y los entrenamientos y las capacitaciones se hacían con un vehículo sobre 4 ruedas, con todo un espacio en un patio grande, y ahí se hacían los primeros cursos. Un curso un poquito más avanzado era poner el vehículo lateral. Y un curso ya mucho más avanzado implicaba tener el carro en las 4 ruedas, lateral y en el techo, pero era un solo carro. Siempre los cursos se hacían con un solo carro. No se hacían los escenarios que ahorita estamos construyendo o reconstruyendo, los tipos de accidentes que pasan, que los reconstruimos después para las capacitaciones. Los carros no se deformaban. Conseguíamos los carros como estaban y así los trabajábamos. Entonces, digamos que lo básico era eso. De hecho, parte de todo eso viene en que en la norma NFPA se habla de que el nivel de conocimientos es con el vehículo sobre sus 4 ruedas. Si queremos el nivel técnico, tenemos que subir a vehículos en otras posiciones. Desde ahí ha quedado eso, y eso quedó desde hace muchos años atrás, ¿cierto? Desde no sé cuánto tendrán las normas en la parte de capacitación, pero estamos hablando de 20 años, 25 años, y esa parte todavía no se ha cambiado en detalle, sigue todavía habiendo eso. La Entonces, norma 1006, ¿no? sí, la 1006. No recuerdo cuándo fue la primera de eso, pero como para que tengas una idea, la de las herramientas hidráulicas en su momento era la 1936, salió en 1999. ¿Sí? Pero esa daba para los desempeños de las herramientas hidráulicas. Pero la de capacitación yo creo que está por esos lados, no recuerdo muy bien, pero está por esos lados, 1995, 98, y todavía esa parte no se ha cambiado. Por eso los cursos ahorita se llevan más a un nivel técnico que no a un nivel de conocimiento, porque sería solamente el vehículo sobre sus 4 ruedas. Entonces, los cursos se dictaban de esa forma. Espacios separados, un solo vehículo, sin deformaciones, un maniquí, nunca usábamos personas, o muchas veces ni siquiera el maniquí, simplemente empezábamos, destruíamos el carro, le quitábamos puertas, después montábamos un maniquí en el asiento del conductor y lo sacábamos. Más avanzado de pronto, poníamos un bombero a que hiciera ahí de paciente, pero después de que le hubiéramos quitado todo, o sea, haber quitado puertas y todo, que simplemente era el proceso de extracción. Y en toda Latinoamérica, ¿qué país más entrenaba, Oscar? Bueno, a ver, yo me enfoqué mucho Chile
Brasil y Argentina. Creo que fueron los países donde más cursos yo dicté, más recorrí. Creo que creo no, estoy seguro me conozco esos 3 países mejor que mi país Colombia, porque lo recorrí de norte a sur, visitando cuerpos de bomberos, como te decía, muy, muy bien dotados en ciudades principales y otros donde el piso del cuartel era en tierra, donde no tenían un chaquetón, donde se ponían era un impermeable para la lluvia, con eso atendían incendios. O sea, situaciones muy precarias, y hasta allá llegamos y les enseñábamos, porque habían algunos proyectos también interesantes que nosotros apoyábamos y lográbamos hacer algunas donaciones de herramientas. ¿Ya? Entonces, para algunos cuerpos de bomberos así muy, muy precarios, yo lograba que el maestro pudiera hacer unas donaciones de herramientas, porque veíamos la situación muy crítica y sabíamos que esa gente no, pues esos bomberos no iban a poder tener nunca una herramienta en sus manos, y que la estaban necesitando porque su flujo vehicular era muy alto, los camiones y demás. Sí. Hay que reconocer, Oscar, tienes un mérito ganado. Y te pregunto, ¿qué iba a pasar si Oscar Campillo se dedicaba a otra cosa? ¿Qué iba a pasar con el rescate vehicular? ¿Que podrías creer que iba a ser mucho más lento? ¿O tal vez no llegamos a lo que llegamos hoy día? No, yo creo, Carlos, que he logrado conocer grandes personas, grandes instructores, entre ellos estás tú, Adolfo Grillo, Unigo, bueno, muchos más otros. No quiero hacer la lista porque de pronto se me queda otro por ahí por fuera, pero yo sé que cada uno de ustedes en su momento ha ido poniendo los granitos de arena que cada uno hemos puesto. Unos los hemos podido poner más abiertos, como en el caso mío, que podía viajar a muchos países, Sí. y otros lo han hecho en sus países, en sus lugares, y todos hemos contribuido a esto. Seguramente ahí hubiéramos llegado todos a este punto, llegamos con todo el esfuerzo de cada uno de ustedes y de todos los que estamos metidos en este apasionante mundo, que es más una pasión que un trabajo como tal. Sí. Oscar, sabemos que en el rescate vehicular moderno las buenas herramientas es una necesidad debido a los nuevos carros, ¿sí? Eso, con respecto a Latinoamérica, ¿eso es necesario, esos cambios? ¿O crees que el parque automotor sigue siendo, digamos, no obsoleta, sino que vehículos más blandos, por decirlo así? ¿O cómo crees? Bueno, Carlos, mira, yo creo que hay un factor importante. A partir del 2001, la mayoría de los fabricantes de vehículos empezaron a incorporar en sus vehículos refuerzos en puertas, refuerzos en techo, los postes B los empezaron a reforzar. En ese tiempo era un poquito el refuerzo, pero eran refuerzos, ya no era tanto hierro como tal. Y empezaron a cambiar también sus materiales, ya no era el hierro con lo que se hacían los vehículos del 60, del 70, del 80, ¿ya? Sino que eran vehículos más livianos, mejor en economía de gasolina, pero a la gente a veces no le gustaba porque se recostaban al carro y se hundía la lata. Entonces yo me acuerdo que en Colombia decían, eso parece una lata de tarros de galleta, ¿sí? Porque la lata era más suave. Pero por dentro está toda una serie de ingeniería y de diseño en las carrocerías importante. Yo creo que, salvo de pronto zonas muy alejadas de nuestros países de Latinoamérica, vemos carros todavía del año 80, 90, por ahí volteando. Yo creo que la mayoría ahorita estamos alrededor de los 2000, 2010, vehículos de 15, 20 años que tienen refuerzos. Posiblemente no van a tener las bolsas de aire, no van a tener los pretensionadores de cinturones, pero van a tener refuerzos. Refuerzos en el poste A, en el poste B, las puertas van a tener sus varillas y sus tubos de acero. Yo me acuerdo que en su momento yo explicaba todas las clases de acero que había.
el borón, el UHSLA, HSLA, todas estas, y a lo último, hablando con gente de Europa, me di cuenta que no vale la pena uno enseñarle eso al bombero, porque no hay quien analice en la escena si ese es un acero borón, si es un acero UHSLA, si es un martensite o cualquiera de todos los 17 o 20 tipos de acero que hay ahora. Entonces, lo importante es saber que estaban reforzados. Entonces, yo creo que ahora se requiere herramientas con muy buena potencia. Y no solo con muy buena potencia, sino herramientas que tengan soporte técnico, que son herramientas muy técnicas ahora. Ahorita le han metido mucha electrónica. Cuando nosotros teníamos, las otras eran muy mecánicas, muy de válvulas, muy mecánicas, de resortes, de cosas. Ahorita hay mucha electrónica dentro. Y se necesita tener un buen servicio de mantenimiento para que si eso falle, se pueda reparar rápido. Yo siempre decía en mis cursos, los equipos de rescate y cualquier equipo para atención de emergencia tiene que estar 26 horas al día listo. No puede haber un collar con la correa mala, no puede haber un chaquetón que le falte un botón, no puede haber una camilla que tenga las correas malas, no puede haber nada de eso. Tiene que estar todo bueno, que no sabemos cuándo nos toca la emergencia. Entonces los carros, ahora lo otro es que ahorita están entrando mucho carro chino, pero también están entrando mucho carro híbridos, y con los países hay acuerdos en que están quitando algunos impuestos y incentivando a la gente a que compre vehículos híbridos. Y entonces en cualquier parte vemos vehículos híbridos ya, por todas partes. Y si no los vemos en los pueblos pequeños, los vemos cuando están saliendo en la época de vacaciones, que están pasando por ese pueblo pequeño. Sí. Que van rumbo a la costa y tienen que pasar por ese pueblo pequeño. Y estamos viendo pasar vehículos híbridos, vehículos eléctricos. Tenemos vías de mucha alta velocidad ahora. Accidentes con mucha energía, con mucho impacto, que pueden ocurrir en cualquier parte. Entonces, realmente se requiere. Ahora, hay una ventaja con las herramientas hidráulicas, Carlos, y es su vida útil tan larga. Yo he encontrado herramientas, y en Paraguay encontré herramientas que tenían 20, 25 años, todavía estaban funcionando. Lógicamente, en su momento, esas herramientas tenían 25 toneladas de fuerza de corte. Y ahora con 25 toneladas de fuerza de corte es muy poquito lo que se hace. Pero se puede hacer. Porque ahorita un cortador está en el lado de 180 toneladas. Pero se tiene. Y pueden haber otra serie de herramientas como la sierra sable con sus cuchillas y todas las cosas que pueden ser más interesantes, pero realmente la herramienta hidráulica es necesaria. Ya. Oscar, vamos a un corte y volvemos. Vale, perfecto. Seguimos con el amigo Oscar Campillo de los Estados Unidos, que está compartiendo con nosotros esta entrevista de su experiencia en toda Latinoamérica, la evolución del rescate vehicular en toda Latinoamérica, cómo los cuarteles han evolucionado y cómo los entrenamientos han evolucionado. Oscar, se han presentado nuevas tecnologías en los vehículos que hizo que forzosamente Latinoamérica se acomode también, y uno de ellos era la presencia del airbag y los vehículos eléctricos. ¿Cómo ves Latinoamérica con respecto a esas nuevas tecnologías? ¿Cómo estás viendo en los cursos que venís desarrollando hoy día inclusive? Bueno, Carlos, ahí tenemos que ser de pronto un poquitico realistas. Los airbags salieron en 1982, es decir que tenemos 44 años de airbags.
Digamos que en Latinoamérica empezaron en el año 2000, empezaron a llegar con los vehículos de alta gama y todo eso. Pongámosle un poquitico más, pongámosle 2010. Es decir, que llevamos más de 15 años con vehículos con airbag, porque digamos que a partir del 2010 muchos de los países ya reglamentaron y establecieron que por lo menos los vehículos que llegaran a los países tuvieran bolsa de aire por lo menos del conductor. ¿Ya? Antes no era obligatorio. Entonces llevamos 15 años con bolsas de aire, en el menor de los casos, más podemos ser 20, 25. Y todavía en mis cursos que sigo dictando, cuando le pregunto a los estudiantes cómo funciona un airbag, cuál es su funcionamiento, cuáles son los materiales, cuál es la velocidad de explosión, cómo hago para controlarlo, dónde se controla, la gente todavía se queda mirando para arriba. Entonces, tenemos un desconocimiento de algo que ya lleva mucho tiempo. Pasa lo mismo con los pretensionadores de cinturones. Y ni hablemos ahora de lo que son los vehículos híbridos y eléctricos, donde se está creando una serie de falsas informaciones. A mí cada ratico me llegan preguntas por todas partes. Esto sí es, esto no es, esto pasa, no pasa. Y entonces hay una desinformación muy alta y hay un peligro latente. O sea, los vehículos eléctricos y híbridos, sobre todo en la parte de incendios, es una cosa complicada. Entonces, creo que hace falta una mayor difusión y volver a lo básico. Yo creo que hay que volver a lo básico. A veces nos empeliculamos mucho, nos metemos mucho a querer hacer rescates en vehículos híbridos y eléctricos cuando no son complicados. Es que desde que eso no esté en incendio, el rescate en un vehículo eléctrico es muy sencillo. Es muy sencillo. Es casi igual al de un vehículo con combustible fósil, gasolina, diésel. Hay que tener uno que otro cuidado por la batería, pero el resto es la misma carrocería, es lo mismo. Tiene más peso por la batería, pero el resto es lo mismo, entonces no es tan complicado. Complicado es si hay una fuga térmica, si hay un incendio, eso sí es complicado. Pero el resto no. ¿Y cuándo viste los cambios importantes en Latinoamérica con respecto a lo que estabas mencionando y con respecto al resto de los procedimientos? Bueno, Carlos, mira, yo creo que Internet ha ayudado mucho para conocer muchas cosas de otros países. Tener la posibilidad de intercambiar informaciones con personas de Europa, de Estados Unidos. Creo que en el 2011, cuando tú estabas en un curso aquí en Miami, que nos conocimos, o nos reconocimos, que ya nos habíamos conocido hace mucho tiempo, pero nos habíamos vuelto a distanciar. A encontrar, sí. Entonces nos volvimos a encontrar ahí, y fue cuando tú me mencionaste una idea loca de que participáramos en un campeonato de rescate, en un encuentro. En ese tiempo era un campeonato mundial de rescate. Y empezamos esa tarea. Esa tarea implicó aprender y desaprender. O sea, para mí fue un cambio grande en desaprender todo lo que yo llevaba 15 o 20 años haciendo, para en cuestión de 6 meses aprender lo que se debía hacer. Si bien ya en esa época, en 2012, hacíamos estabilizaciones y hacíamos muchos procedimientos, todavía no teníamos esa metodología, ese protocolo internacional de atención de rescate vehicular, promovido por la Organización Mundial de Rescate, la WRO. Y cuando tú me dices eso, que me parecía un emprendimiento muy titánico, te dije, bueno, vamos, hagámoslo. Yo consigo apoyo y demás y nos metemos. Y ahí fue cuando, digamos que nos metimos a esa locura, porque es una locura, tener un equipo con integrantes de cada país, donde entrenábamos por internet. ¿No? Creo que en ese tiempo era por Skype. Por Skype, porque no había Zoom ni nada, era por Skype.
que nos mandábamos fotos y de todo, Ujú, y ponernos de acuerdo con toda una serie de personas que cada uno tenía sus experiencias y sus cosas en su país. ujú. Creo que a partir de ahí se da un salto grande, porque primero lo dimos nosotros cuando participamos en el 2012, fue en el 13 y en el 14 en los mundiales, y Sí, empezamos a que la gente empezara a conocer qué era el rescate vehicular en esos encuentros y qué eran los protocolos. Yo creo que una de las grandes satisfacciones mías fue hace 2 años en Puerto Montt, cuando estábamos en la finalización del campeonato latinoamericano, cuando vemos toda esta gente, todos esos equipos, toda la gente que estaba alrededor de nosotros, tanto los de trauma como los de rescate vehicular. Yo decía que nosotros fuimos los culpables de toda esa gente, de que de alguna manera todos ellos están aprendiendo a hacer rescate, están trabajando para hacer rescate en las calles, bajo parámetros internacionales, ya no bajo criterios de Pepito Pérez o de Carlos Brites o de Oscar Campillo, sino bajo unos criterios que ya están formados, regulados, evaluados y diseñados por gente que nos llevaba o nos lleva mucha ventaja en esto. O sea que creo que el salto grande del rescate vehicular empieza a partir de ahí, del 2013-14, y después cuando ya nosotros decidimos que no vamos a participar más, que vamos a ser asesores y vamos a empezar a mover todo esto desde la formación de las instituciones. Y ahí en el principio está lo que era ASUREP, como la Asociación Suramericana de Rescate Vehicular, que tú la fundaste, que nos pegamos ahí todos. En el 2013 éramos todos ASUREP, sí. y que después armamos lo que es Alareva ahora, y creo que ahí empezamos a mostrar las bondades de un entrenamiento programado, coordinado, y bueno, nos tocó aprender a todos. Y para que la gente se entere un poco también, el hecho de que éramos tan nuevos para el mundo, hemos logrado, o sea que la Organización Mundial de Rescate en el mundial, en el primer mundial que Latinoamérica venía participando, conseguimos inscripciones gratis porque querían que estemos. Claro. No, y éramos un equipo raro porque normalmente todos los equipos eran de la misma estación de bomberos. Los de Irlanda, los de España, los de Alemania eran de la misma estación. Yo estaba en Estados Unidos, tú estabas en Paraguay, Adolfo estaba en Chile, Igor estaba en Brasil, Clara en su momento estaba en Colombia, José, Pablo estaba en Argentina, José de Venezuela. José de Venezuela, después otro de México, en fin. Y todos, y entrenamos 2 veces o 3 veces nomás para ir a un mundial, entrenamos un fin de semana. Eso Ujú. sí, ese fin de semana no sé cuántas pruebas hacíamos diarias, pero era a tope. Mientras que otros equipos tienen la posibilidad de entrenar muchas veces porque están, digamos, en la misma ciudad o en la misma estación. Pero o sea, fue una historia muy interesante, fue una empresa y una idea muy loca que dio muy buenos resultados, que obtuvimos muy buenos lugares en procedimientos individuales. Me acuerdo que fue un sexto puesto en Inglaterra en la competencia rápida. Tú creo que quedaste como de cuarto, de quinto en mando en una de ellas. O sea, fueron cosas interesantes, definitivamente. Lógicamente, si hubiéramos seguido, posiblemente no hubiéramos tenido el despliegue sobre Latinoamérica. Digamos que sacrificamos nuestros egos personales de seguir compitiendo por un trabajo abierto hacia Latinoamérica para que conocieran toda esta nueva tecnología de capacitación. ¿Qué es eso? Es una plataforma educativa. Creo que ese fue un sacrificio grande. Y yo no lo digo por mí, porque digamos que yo llegué viejo a los campeonatos de rescate. Pero por ejemplo, Igor, tú, que todavía tienen mucho rato a caminar, sacrificar eso, dejar de competir por simplemente
mover todo este criterio y toda esta plataforma es algo que no lo hace mucha gente. Te digo, no es de mucha gente que haga estas cosas. Pero bueno, ya lo hicimos. Estamos Sí. felices. Oscar, volvemos a un corte y luego el último bloque y hablamos un poquito de algo que está muy bueno en Latinoamérica. Ya volvemos. Vale. Seguimos con Oscar Campillo contando un poco lo que es la historia del rescate vehicular en Latinoamérica. Oscar, Rescue Masterclass. ¿Qué puede decirnos el Rescue Masterclass? Dejaste de lado las ventas, dejaste de lado lo comercial con respecto a lo que son herramientas y entraste en el mundo puramente del entrenamiento. ¿Qué es Rescue Masterclass? Bueno, Carlos, gracias ahí por esa pregunta. Mira, Rescue Masterclass nace primero con la necesidad de reinventarnos en la parte de querer hacer más capacitación. Yo nunca he sido un vendedor de herramientas, yo nunca vendía herramientas, yo mostraba las bondades de un equipo. No soy de números, ni de valores, ni de nada de eso, es más operativo. Y entonces sale Rescue Masterclass como una idea de capacitación para Latinoamérica. No sé si afortunado o desafortunadamente empecé en el 2020 en plena pandemia, donde entonces también me tuve que replantear todo de mis cursos que eran presenciales a mis cursos que tenían que ser virtuales. Y durante la pandemia hicimos mucho curso virtual, webinars, seminarios, bueno, hicimos mucho trabajo y la gente me empezó a seguir mucho más porque claro, venía con un bagaje de 20 años de estar viajando por toda Latinoamérica dictando cursos. Y Rescue Masterclass es eso, es una empresa donde hacemos cursos de capacitación de distintos niveles, rescate vehicular liviano, pesado, en fin. Fuera de eso tengo un grupo de instructores internacionales que para algún curso especial que se requiera de cuerdas, de espacios confinados, de incendio, de armas de destrucción masiva, cualquiera de estas cosas tengo los instructores, viejos amigos míos con mucha experiencia, con mucha cancha también, que me apoyan en esa parte, así que eso es. Ahora estamos muy dedicados a dos cosas importantes. Por ahí dicen que uno tiene que sembrar un árbol, ya he sembrado muchos árboles, y escribir un libro. Ya terminé un primer libro, estamos en el proceso de edición y estamos también ya muy avanzados, en un 70%, otro libro. La idea es tener un par de libros disponibles para la gente con muy buena información actualizada, con un gran trabajo. Llevo 2 años trabajando en este libro que ya terminé y dictar capacitación no solo en rescate vehicular liviano, porque digamos que en rescate vehicular liviano hay muy buenos instructores en Latinoamérica, pero estoy trabajando junto con Adolfo Grillo y algunos otros que se han ido ahí pegando. Rescate pesado, pero un rescate pesado técnico, basados en matemáticas, basado en física, en vectores, en fuerzas, en una cantidad de factores que se tienen que tener en cuenta cuando uno hace un rescate pesado. Rescate pesado no es un rescate liviano en un carro grande, no, es totalmente distinto. Entonces andamos en eso, andamos dictando muy buenos cursos, hemos tenido muy buena aceptación, hemos dictado cursos en
Brasil, en Costa Rica, en Chile ya llevamos varios y sobre todo Chile ha sido un país donde hemos dictado varios y todavía tenemos ahorita unos 6 o 7 proyectos hemos empezado este año para Chile, lo cual es muy bueno para poder enseñar un poquitico lo que es rescate vehicular técnico en camiones. Y lógicamente tengo otros temas que también he ido puliendo y desarrollando y que ya vendrán en su momento ahí, pero es, digamos, lo que yo quiero ir dejando y yo digo que de pronto unos 4 o 5 años más de pronto estaré por estas lides y después nos haremos a un ladito para darle paso a todos ustedes a que sigan con esta bandera en la mano porque ya llevamos mucho rato nosotros. O sea que el Rescue Masterclass está más en forma ambulatoria, no está en un solo país recibiendo No, visitantes. Ustedes están... no. Estamos en varios, estamos logrando decirle a la gente, es que a veces el latino tiene su cierta idiosincrasia, entonces me acuerdo que los cursos, por ejemplo, que yo dictaba en Olmatro, los certificados a la gente le gustaba que se los dieran en inglés. Los hacíamos en inglés y he dictado aquí algunos cursos en inglés también, pero venir acá es muy costoso para los países. El tiquete, la estadía, el curso, todas las cosas se vuelven muy costosas. Entonces casi que con lo que vienen 3 personas aquí a recibir un curso, por mí, yo capacito 30 personas allá en el cuartel de ellos para decirles lo mismo. Y si necesitan, y nosotros el certificado lo podemos hacer en inglés o lo podemos hacer en español. La empresa está registrada aquí en la Florida. Estamos registrados como centro de capacitación. Entonces, yo también soy instructor en FPA. Podemos certificar ProBoard también. Entonces, la certificación tiene buen aval. Ahora estamos empezando una conversación con una universidad de aquí de la Florida para que revisen el pensum de los cursos y de pronto tengamos también el aval de una universidad acá en la Florida para los cursos que dictamos. Pero sí, nos movemos en todos los países donde nos necesiten, ahí vamos a llegar. Excelente, excelente. Brillante, Oscar. Y bueno, te felicito por ese emprendimiento porque más que seguro van a estar escuchándole a una leyenda, así como dice. Oscar, para ir cerrando, ¿algún consejo, un resumen de lo que fue, de lo que es la vieja escuela latinoamericana y lo que hoy día es el rescate vehicular latinoamericano? Bueno, María, ese consejo sí está bien complicado, pero yo creo que se puede resumir en algunos aspectos. Primero, no olvidemos lo básico. Y lo básico y lo que manda es el paciente. El paciente es el que nos manda y nos dice, entre comillas, qué es lo que tenemos que hacer. No nos enfoquemos en técnicas raras, no nos enfoquemos en cosas que vemos en las redes sociales, que hay muchas cosas, en YouTube, en TikTok, en todas las redes hay una cantidad de videos que no son tan efectivos, pero que si ustedes lo ven y lo quieren hacer, practíquenlo primero. Fíjense con qué herramienta lo están haciendo, en qué tipo de carro lo están haciendo, en qué parte del vehículo lo están haciendo. Háganlo, practíquenlo varias veces. Fíjense si funciona, si no funciona, si pueden haber alternativas. Yo veo a veces separaciones de volante supremamente complicadas, cuando lo más sencillo es cortar el aro del volante y nos quitamos el aprisionamiento del volante. Pero vemos cosas que cortar el vidrio, una cosa, poner cadenas, una cantidad de cosas que no, o sea, puede que sí, pero es que tenemos que ser realistas, tenemos que ir a lo básico. Entonces, eso es importante el paciente. Siempre nosotros nos tenemos que entregar al paciente a lo que él nos esté mostrando. De alguna manera nos muestra. Sí. Y es donde tenemos que trabajar. No podemos seguir siendo reactivos. Nosotros en Rescue Masterclass tenemos un plan de entrenamiento
Lo vamos a empezar a poner en funcionamiento en una estación de bomberos de Chile, donde por 1 año y medio les vamos a hacer una serie de entrenamientos organizados y planificados y evaluados para llevarlos a un alto nivel. Porque a veces los bomberos estamos llegando a tener un solo curso y algunos de esos ya se creen instructores, que porque lo dictó Carlos Brites, Oscar Campillo o el que sea, pues ya se vuelven instructores. O no vuelven a practicar hasta dentro de 6 o 7 meses cuando les toque un accidente. Entonces, o sea, tenemos que ser proactivos, tenemos que estar entrenando, tenemos que estar revisando. Afortunadamente hay más o menos buen material en las redes, hay libros, hay muchos artículos que se han escrito. Sí. Y estamos para eso, estamos para ayudar, pero ayudar al paciente, a sacarlo bien. Entonces, volvamos a lo básico, es el paciente. No son las herramientas súper costosas ni nada, es el paciente. Ahora, para ese paciente necesitamos herramientas, sí necesitamos herramientas. No podemos seguir trabajando con las uñas, ni con la barra, ni con una Halligan, ni con un portapower de pronto. Tenemos que ir pensando en tener equipos que duren, que sean buenos, estén certificados, que tengan buen servicio técnico, porque son equipos que van a durar 20 o 30 años. Y con una sola vida que se salve, con eso tenemos. Excelente, excelente. Bueno, Oscar, yo te agradezco muchísimo tu espacio, tu tiempo y bueno, comprometerte para, por un lado, para saber lo de tu libro. A ver, cuando el día que salga, ojalá esto se mantenga, esta programación, y puedas hacer saber a toda Latinoamérica, y por qué no fuera de Latinoamérica, lo que va a ser tu libro. Y por el otro lado, planes de este programa del aspecto técnico. Queremos hablar de todo dentro de esta programación del podcast, no solamente historia, sino que también, aunque la historia es muy importante, porque tenemos que saber también cómo empezó todo, cómo es la historia de cada país, ¿sí? Pero también escuchar un poquito ciertos aspectos técnicos del rescate, cómo encarar ciertas cosas, tal vez algún día hablemos de estabilización, ¿me entiendes? Entonces, comprometerte para que cuando llegue ese momento pueda tenerte acá también y la gente pueda disfrutarte de tu sabiduría, Oscar. Así es que te agradezco mucho, ¿sí? Gracias, Carlos, primero de todo por la invitación, por permitirme estar acá, compartir contigo todos estos momentos, todo lo que hemos aprendido juntos, todo lo que hemos recorrido juntos. Ha sido un buen aprendizaje para ambos. Gracias por tenerme acá, con gusto. Las veces que necesites, aquí estaré apoyándote, trabajando y mostrando qué se puede hacer, qué podemos trabajar, y para eso estamos. Por ahora, mientras la salud nos lo permita, aquí seguimos, Carlitos. Gracias, un gran abrazo y muchos éxitos en este podcast. Gracias, Oscar. Chao. Muy bien, gente, así le tuvimos a Oscar Campillo comentando un poquito la historia de lo que fue el rescate vehicular en Latinoamérica, ¿sí? Quiero, antes de ir cerrando, quiero hacer un llamado muy especial. Los colegas, acá vemos en este flyer, los colegas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Presidente Franco, es un cuerpo de bomberos que se encuentra al este del país, frontera con Brasil y Argentina, en la triple frontera que nosotros le llamamos. Han sufrido un accidente con su vehículo, con su ambulancia de una unidad de rescate, y hoy día están necesitando el apoyo de todos para que ellos puedan volver a levantar ese vehículo y poner nuevamente operativo para la ciudadanía. Entonces, aquellas personas que querrían ayudarles pueden comunicarse a nivel nacional, si van a llamar al 0973-243-788. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Presidente Franco. Y si desean comunicarse con ellos desde el exterior, en el WhatsApp, más 595 973 243 788. Así es que el apoyo para los hermanos del Cuerpo de Bomberos de Presidente Franco, que están necesitando de todos nosotros. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Florentín Creaciones por el apoyo de siempre
para hacer posible esta programación. Recuerden, ellos nos están regalando un kit de primeros auxilios para tu vehículo y puedes ganarte dejando tus 3 últimos en la bandeja de comentarios. Prevensep, una empresa de seguridad industrial que nos provee el High Lift de rescate, el SNAI, la boa de rescate. Así es que Prevensep, gracias por el apoyo, por estar ahí apoyándonos y confiando en nosotros. MG Prevención, asesoramiento en prevención, CIPA, seguridad y salud ocupacional con respecto a lo que es la prevención de siniestros. Puede hacer contacto con ellos, MG Prevención. También la empresa Emergencia 123, un servicio prehospitalario de ambulancia para traslado de pacientes de bajo o alto riesgo, cobertura en eventos deportivos, eventos sociales, conciertos, etcétera. Así es que gracias a Emergencia 123 por confiar en nosotros y por apoyar esta programación. Bueno, gente, espero que este episodio 9 fuese de agrado de ustedes. Y nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Que Dios les bendiga y se cuida. Chao, chao.